Hola, muy buenos días, mujer de fe. Yo declaro en este día que cada mujer, después de escuchar este audio, va a tener una fe disparada y se va a determinar a estar firme hasta no ver lo que Dios te ha prometido. Voy a hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada mujer que tú dispongas que escuche este audio, Señor, sea disparada en su fe, Señor. Que toda incredulidad se vaya en el nombre de Jesús, para que aprenda a caminar por encima de la tormenta, por encima del agua, así como Pedro, Señor. Y en tus manos pongo este tiempo, Señor, para que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Marcos 11:22, donde el Señor les dice, tengan fe en Dios, les dijo Jesús. Yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy. ¿Realmente tienes fe o tienes miedo? Te pregunto esto, porque uno de los mayores ataques que tú vas a enfrentar en medio de tu restauración es el miedo. En Romanos 12:21 nos dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. El miedo viene a robar tu fe y va a volverte completamente vulnerable al enemigo si tú te dejas vencer por el miedo. El miedo viene, te voy a decir, uno de los principales vínculos para tratar de introducir el temor en ti, el miedo es, el enemigo manda personas a que contradigan lo que Dios ya te dijo. Va a mandar personas para decirte lo que hace, lo que está haciendo tu cónyuge, bien o mal. ¿Y qué pasa? Nosotros dejamos de enfocarnos en lo que Dios nos habló quizás en el devocional de la mañana, dejamos de creer y de enfocarnos en las palabras proféticas que quizás algunas Dios les ha dado sobre la restauración, que su palabra segura la tenemos escrita y sabemos que Dios aborrece el divorcio y que es el deseo y el anhelo de su corazón restaurarte a ti y tu casa. Nosotros debemos mantenernos en pie, seguras de lo que Dios nos ha hablado y nos ha dicho. Y tenemos que dejar de escuchar lo que otras personas vienen a decirnos, porque son armas de Satanás, créanmelo. No es porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tu lucha no es contra tu hermana, ni contra tu vecina, ni contra tus padres. La gente que viene a decirte no se da cuenta que está siendo usada por el enemigo y que tú estás enfrentando una lucha y que el enemigo quiere a tumbar tu escudo de la fe con el temor. Porque cuando nosotros cedemos al temor, vamos a hacer cosas, vamos a decir cosas, vamos a tratar de jalonear al cónyuge, decirle, mira esto, mira lo otro, porque el temor nos empuja, ya caímos en ser presas del temor. Muchas mujeres pueden estar enfrentando que a lo mejor el esposo no les está llevando el sustento de cada día, pero viene alguien y te dice, pero mira, anda gastando el dinero allá y acá y allá. Ya entró el temor o entró el coraje o entró, entonces ya caíste en eso y ¿qué pasa? Vas, le reclamas o lo jaloneas o le dices o le mandas decir, ya caíste, ya abriste una puerta, el enemigo logró provocar que tú hicieras algo que lejos de llevarte en camino a la restauración, te va a estancar o vas a hacer que pierdas lo que ya has ganado. Bueno, aquí las exhorto con esta reflexión, pero yo creo que terminando este audio van a ver la palabra hermosa que el Señor les va a dar. El miedo lo único que hace es robar tu fe y te vuelve completamente vulnerable a los ataques del enemigo, porque una vez que cediste y actuaste como no tenías que haber actuado, ahí se te viene un ataque fuertísimo. Aquí dice en mis notas, discúlpenme, lo que pasa que a veces ya tengo algo escrito y el Señor me empieza a hablar que tengo que decir ciertas cosas, entonces tengo que volver a mis notas a revisar. Es muy importante que estén leyendo los testimonios que les mando por aquí, por el grupo, porque ahí podemos ver cuando las mujeres se equivocaron los resultados que tuvieron
Y cuando decidieron seguir los principios de la palabra de Dios, también tuvieron muy buenos resultados. Y no solamente es hacerlos una vez, sino deben ya de quedar constantemente en nuestro estilo de vida, los principios y las cosas que Dios nos está mandando a hacer. Vamos a leer lo que dice de Pedro en Mateo 14, comenzando a partir del versículo 22. Jesús le pidió a Pedro que caminara sobre el agua. Y él dice, si él le estuviera pidiendo a usted, fíjate bien, si Jesús a ti te estuviera pidiendo que caminara sobre el agua, ¿saldrías realmente de ese bote para caminar en el agua? Ponte a pensar y imagínate a Pedro cuando clama a Jesús. Siempre está siguiendo, fíjate bien, cuando Pedro se hunde, empieza a ver la tormenta. La tormenta, acuérdate, son los malos consejos. El ya ríndete, el ya suelta, el mira lo que está haciendo, mira que no te aprecia, que no te valora, etc. Esa es la tormenta. Si tú volteas a escuchar o a ver esa tormenta, te vas a hundir. Pero ¿qué pasa con Pedro? Inmediatamente, cuando Pedro clama a él, Jesús le habló y le dijo que tuviera ánimo. Inmediatamente lo sacó, le tendió la mano y le dijo, ten ánimo. Esto lo podemos ver en Mateo 14:31. Ahora, preguntémonos por qué Pedro se hundió. Pues porque vio el viento fuerte, tuvo miedo y se hundió. No permitas, mujer, que esto pase contigo, porque es una lucha que vamos a tener que enfrentar a diario. Si tú miras tu situación y la batalla que está arreciando delante de ti, créeme que vas a hundirte en depresión, en tristeza, en dolor, ¿sí? Cuando Pedro quitó sus ojos del Señor, el resultado fue el miedo y se hundió. Entonces, en lugar de eso, mira lo que Jesús te habló en tu devocional de la mañana, lo que Jesús te ha hablado con su palabra, las promesas que te ha dado. Yo les voy a aconsejar algo. No volteen, no miren los Facebook de sus cónyuges. No, esa es otra forma de ver la tormenta. Eso es una mentira. Tenemos que aprender a caminar sobre las aguas. Jesús quiere que aprendamos a caminar en lo inestable, donde no tenemos nada seguro, porque tenemos que aprender a soltar el control de nuestra vida, el control de nuestras finanzas. Tenemos que aprender a soltar. Jesús quiere que vivamos en lo inseguro. Y realmente el ser humano todo lo queremos tener seguro. Pero es la única forma en que vamos a vivir por fe. Eso es vivir por fe. Donde no hay nada seguro humanamente, donde todo es inestable, pero sabes que Jesús tiene el control de tu vida total y absolutamente. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento, dice su palabra. Tu batalla no va a continuar para siempre. Esta prueba es necesaria, así como fue necesaria para Pedro, para que Pedro fuera suficientemente fuerte. El Señor estaba trabajando con la fe de Pedro y es lo mismo que está haciendo contigo. En Mateo 16:18 podemos encontrar cómo es que Jesús estaba probando la fe de Pedro por el llamado que él tenía, porque él quería que pudiera afrontar las siguientes pruebas que le iban a venir y las pudiera vencer, que no fue la única prueba que tuvo. Sabemos que Dios los tenía en un entrenamiento. Jesús los tuvo en un entrenamiento constante, tratando con el carácter de Pedro, con su falta de fe, para que no viera la tormenta. Era como un coaching para ellos. Y ahorita el Señor está así contigo. Lo que Satanás quiere es que pensemos que Dios nos quiere tener ahí en el valle de sombra toda la vida. Y eso no es así. En el Salmo 23 dice que vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte. No que nos quedaremos ahí eternamente. Pero Satanás siempre va a querer pintarte una imagen o un escenario para que pierdas la esperanza. Dios es nuestra esperanza. Y la esperanza es la fe en su palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Veamos el ejemplo de Abraham. Este es un segundo ejemplo donde Abraham tenía 90 años de edad y todavía no tenía su milagro.
no tenía a su hijo entre sus brazos. Mas, sin embargo, en Romanos 14 nos dice que Abraham venció contra toda esperanza. ¿Qué quiere decir? Que había momentos en que se acababa la esperanza, pero él volvía a retomar la esperanza. Y se le acababa y otra vez volvía a retomar. ¿Acaso esto no es bueno? Aun cuando la esperanza de repente se iba, él continuaba creyendo en Dios y esperando en la palabra que ya le había sido dada anteriormente. Nosotros debemos hacer lo mismo. Sabemos que el Señor ha puesto a Abraham como un ejemplo de cómo debe permanecer nuestra fe. Ahora tenemos que actuar en la fe que ya Dios nos ha depositado. El Señor les dijo, ¿por qué ustedes tienen tan poca fe? Imagínate ahorita que está Jesús delante de ti diciéndote, ¿por qué tienes tan poca fe? Te aseguro que si tan solo tuvieras un poquito de fe, podrías decirle a esa montaña, trasládate de aquí a allá y se trasladará. Para ustedes nada va a ser imposible. Si usted carece de fe, de verdad, pídesela al Señor y te la va a dar. En ocasiones yo tuve que meterme en ayuno y oración solamente para pedirle a Dios que rompiera la incredulidad en mi vida y me diera fe. Porque yo sabía que me costaba mucho trabajo. El miedo había invadido mi vida. El miedo había invadido mi corazón y constantemente yo estaba cayendo en las trampas del enemigo. De andar revisando el Face, de andar investigando, de andar indagando, hasta que Dios me liberó de eso. Y lo va a hacer contigo si se lo pides. Pelea la buena batalla de la fe, nos dice 1 Timoteo 6:12. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. 2 Timoteo 4:7. Podemos ver también que hubo lugares donde Jesús tenía todo el anhelo de hacer milagros, mas no pudo hacer milagros debido a la incredulidad de ellos. Muchas veces nosotros pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y a mí me ha pasado así. Que Dios me da una promesa, pero por causa de que el temor me invade, Dios no puede cumplir esa promesa. Aunque Él quiera hacerlo, no puede. Va a haber tiempos, tenemos que ser discernidos de los tiempos. Van a venir tiempos donde el Señor ya tiene lista la restauración de tu matrimonio y de tu casa. Ahora yo te pregunto, ¿qué encontrará Jesús cuando se llegue ese tiempo? ¿Encontrará incredulidad o fe? Es tan importante, porque yo he visto casos de mujeres así y a mí me llegó a pasar, que se llegan los tiempos y estás viendo el acercamiento y estás viendo lo que Dios está haciendo, pero no hemos vencido el temor. Y la bendición que venía hacia nosotros, hasta nuestra casa, no puede entrar y no puede llegar y establecerse, porque el Señor no encontró fe. En el capítulo 11 de Hebreos, que se nos dice que es el salón de la fe, nos dice que necesitamos actuar en las promesas de Dios, que seamos imitadores de todos los que están ahí como ejemplo, dice Hebreos 6:12. Más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredaron las promesas. Aquí hay dos claves para tener tu promesa: fe y paciencia. Van de la mano, no se pueden separar, porque por causa de la falta de paciencia muchas mujeres están firmes en la fe, pero luego decaen y desisten un tiempo y al rato regresan, y eso a Dios no le agrada. La duda destruye. No podemos ser indecisas y dudosas por un tiempo y después tener fe. Dice la palabra de Dios que nuestra mente no debe oscilar, que no podemos ser de doble ánimo. Dice, cuando pidas, pide con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir nada, no va a recibir cosa alguna de parte del Señor, porque es indeciso e inconstante en todos sus caminos. Yo muchas veces le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué no he recibido tus promesas? ¿Por qué no he recibido tal petición? Y el Señor me decía, porque no permaneces, porque eres inconstante.
Hay que meditar en esto, hay que meditar en esto. Y yo tuve también que rogar y orar por mí al Señor pidiéndole que me liberara del doble ánimo. Porque el doble ánimo y la inconstancia se refleja en todo lo que hacemos en nuestra vida, no nomás en una cosa. Yo les recomiendo que si tienen problemas con la indecisión, necesitamos leer y meditar más en su palabra, la cual es la única verdad. Además, debes apartarte de cualquier persona que continúa diciéndote algo contrario al deseo de restaurar tu matrimonio. Siempre va a haber alguien, una, dos o hasta tres personas que te van a estar presionando para que desistas de estar luchando y esperando en Dios por una restauración. Y a veces son las personas que consideramos más cristianas y más ungidas, porque el enemigo va a usar a quien no esté bien establecido en la verdad de su palabra en cuanto al matrimonio. También algo que es muy importante y nos exhorta aquí el Señor en su palabra es que la fe sin obras es muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Santiago 2, 18, 19. Muéstrale a otros que tienes fe mediante tus obras. Si tú realmente, mujer, estás creyendo que tu esposo va a regresar a casa porque Dios te lo prometió y le estás creyendo con todo tu corazón, tienes que actuar de acuerdo a lo que estás creyendo. Deja, por ejemplo, su closet. En tu closet de la casa, deja vacío el espacio para cuando él llegue tenga un lugar donde guardar su ropa. El lado de la cama también lo puedes dejar vacío. Si tú sabes que antes de irte a dormir tu esposo le molestaba que estuvieran los platos sucios, aunque él no esté en casa todavía, empieza a no dormirte sin dejar la cocina limpia. Tú no sabes si un día a esas horas de la noche él vaya a llegar. Aparte, el Señor quiere ver tu obediencia, que lo estás haciendo para que Dios te vea, no para que tu esposo te vea. Igual, si tienes tu anillo de matrimonio, no te lo quites. A menos que a tu esposo le molestara que tú lo estuvieras usando por obediencia y honra, quítatelo y guárdalo. Pero si no, tú sigue con tu anillo de matrimonio. Algunas les pasa que se les pierde o se lo robaron o algo, pues ni modo. Ora al Señor para que te dé un nuevo anillo y en su momento Dios te lo va a dar. En Santiago 2:20, así dice, ¿quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¡Wow! Dios quiere ver realmente, mujeres, que le estamos creyendo con nuestras acciones, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos. Si tú crees realmente que lo que estás pidiendo en oración va a suceder, entonces hay que empezar a tratar a la otra persona como si ya estuviera cambiada. Y esto no quiere decir que lo vas a buscar o le vas a mandar mensajes, no. Cuando la persona se acerque a ti, tu cónyuge, lo vas a tratar como si él ya fuera una persona cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Porque estás activando tu fe de esa manera. Lo vas a tratar con amor, con amabilidad, no con reclamos, no como la vieja mujer, sino como la nueva mujer que tú eres. Y Dios te va a dar el poder y la fortaleza en el nombre de Jesús para hacer esos cambios en tu vida. Yo lo creo. Tampoco tomes la decisión, por ejemplo, de mudarte a otra casa, comprar nuevos muebles o hacer cambios. No, no, no. Simplemente mejora lo que ya tienes. En lugar de cambiarte de casa o de hacer nuevos planes antes de que tu esposo regrese, en realidad debes de permanecer ahí en el Jordán, como dice su palabra. No entres a la tierra prometida sin tu esposo. Firme en tu fe. Es muy importante, les recuerdo los testimonios, porque si Dios lo hizo con otras mujeres que decidieron pararse en la roca, obedecer al Señor, caminar en fe, sin estar viendo la tormenta, también lo va a hacer contigo. Tú tienes que estar leyendo. Si Dios quiere que todos los matrimonios sean restaurados. Ahora, es muy importante la espera. Debemos esperar. Muchas veces la batalla continuará arreciando en su defensa. Pero también debes recordar
que hay batallas que pelear y que ganar, porque hay una guerra en contra de tu matrimonio. Solo recuerda, cuando esté arreciando la batalla, tú recuerda que la victoria ya te la dio el Señor. Solo permanece en fe, resiste hasta obtener la victoria. Justo como sucede con las guerras reales, no todas las batallas son ganadas por el mismo bando. Así que no te desanimes si has faltado o has cometido errores en el camino. También tenemos el consuelo de saber que Él nos escucha inmediatamente, aunque la respuesta a veces pareciera que es lenta. En el libro de Daniel podemos ver un ángel que le habló y le dio conocimientos profundos y le dijo: tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Analicen estas palabras. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. Y en respuesta, ahora estoy aquí. Le dice: durante 21 días el príncipe de Persia se opuso. Puede a veces llevar un tiempo para ganar las batallas, pero no te desesperes, resiste, no abandones, no descanses. El Señor va a renovar tus fuerzas como las águilas. Cuando te sientas cansada, simplemente ríndete a sus pies y dile: Señor, dame nuevas fuerzas para continuar hasta que veas tu victoria. Decía David que no iba a descansar hasta ver sobre sus enemigos su deseo. Y por eso fue un hombre que tuvo grandes batallas, tuvo la victoria sobre grandes batallas. Algo que también es bien importante entender, y ya es lo último, es que Dios parece trabajar en una sola cosa a la vez. Debemos trabajar con Él en su tiempo. Esto no significa que tengas que parar de orar y esperar. Esto significa que necesitas esperar para que Dios cambie la situación en el tiempo perfecto, en el tiempo que Él considera. Él es sabio. No podemos nosotros ser más inteligentes que Él ni más sabios, aunque no entendamos sus decisiones. Ahora, es muy importante. Si todavía te sientes molesta, enojada por lo que tu esposo dice, hace, o aún peor, a veces tendemos a enojarnos, déjame decirte el día de hoy, hermana, el enojo, y yo créeme que era una mujer tan fácil en que yo me enojara, me irritara, sigue el Señor trabajando conmigo. El enojo es una condición de un corazón carnal y se refleja cuando estamos en medio de una prueba. En las pruebas lo único que van a hacer es sacar lo que hay en el corazón. Si hay enojo, si hay ira, si hay contienda, si hay obras de la carne, ahí van a salir a flote cuando el Señor nos introduce en una prueba. Créanme que las pruebas son a diario, en cosas muy pequeñas, muy sencillas del diario vivir. Ahí es donde el Señor más nos prueba. Y yo lloraba y clamaba: Señor, cámbiame, transfórmame, quiero ser diferente, perdóname. No importa, cuántas veces le pidas perdón al Señor, Él va a estar ahí siempre para perdonarte. No dejes que el enemigo venga y te diga: es que ya le pasas pidiendo todos los días perdón por lo mismo. No importa, mujer. El Señor nos enseñó a nosotros a perdonar 70 veces 7 el mismo pecado, la misma falta. ¿Cómo crees que Él no te va a perdonar a ti el mismo pecado y la misma falta? Pídele que rompa tus cadenas. Pídele, yo le dije: Señor, rompe mis cadenas de celos, rompe mis cadenas de ser contenciosa. Todo lo que tú puedas ver en ti que estás fallando son cadenas. Pídele al Señor que las rompa. Yo les exhorto a que estén orando siempre el Salmo 51 por uno mismo, porque es la palabra de Dios poderosa y más cortante que toda espada de dos filos. Bueno, entonces ahorita es todo, y pues basados en lo que hemos aprendido el día de hoy, vamos a hacer un compromiso con el Señor de estar escudriñando su palabra para incrementar nuestra fe.
porque dice el Señor que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. También podemos poner audios, las que tengan acceso a YouTube pueden poner la palabra en audio. Y hay que pedirle al Señor que cambie todo miedo por fe y que nos ayude a mantener nuestros ojos bien puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo y su palabra. Es todo por hoy. Esta palabra la pueden escuchar todas las veces que sea necesario, mientras lavan platos, mientras cocinan, mientras están tendiendo su cama. Compártanla, inviten a otras mujeres que ustedes saben que tienen la necesidad, que están pasando crisis en el matrimonio o que no se esperen a tener una crisis, ¿verdad? Que empiecen a trabajar en tener su familia en la roca, que es su palabra, nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda, el Señor está fortaleciendo tu fe, tu matrimonio no está perdido. Hay un plan de Dios en todo esto, mujer. Te mando un fuerte abrazo, un beso, seguimos orando por cada matrimonio y creo que a partir de este momento tú no volverás a ser la misma. Adelante, mujer. Adiós.